Y continúa el apóstol Juan en el capítulo 2 de Apocalipsis, en el versículo 8, diciéndonos: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Nuevamente, esta mini epístola dirigida al ángel de la iglesia en Esmirna va en primera instancia al pastor de esa congregación, según la apreciación que hemos tomado, que es el pastor de la iglesia que está en Esmirna. Recuerda, está en Esmirna, pero no es de Esmirna, porque la iglesia del Señor es. En cuanto a Esmirna, dicen los libros de historia que era llamada la primera Asia, también era llamada la belleza de Asia. Actualmente existe Esmirna y es una ciudad próspera y es conocida por los higos que se venden en todo el mundo cultivados allí. Esta congregación es posible que se haya fundado cuando Pablo predicó en Éfeso, allá en Hechos capítulo 19, en el versículo 10. A esta congregación de Esmirna, también significa mirra, se le identifica al Señor Jesús, que es el inspirador de esta carta, o mini carta de Esmirna, como el primero y el postrero. Recuerda que ya en el capítulo 1, versículo 17, hicimos referencia a lo que significa el primero y el postrero. También se le identifica diciéndole el que estuvo muerto y vivió, también como en el 1:18, aludiendo pues a la muerte y a la resurrección de nuestro Señor. Muy acorde con lo ocurrido a esta misma ciudad, porque en su época, dice Estrabón, un historiador, los lidios destruyeron a Esmirna y por 400 años no existió. Así que los esmirnianos sabían muy bien acerca de qué estaba hablando el Señor Jesús. Así como usted y yo conocemos grosso modo la historia de nuestras ciudades en las que actualmente vivimos, si alguien quisiera hacer referencia anecdótica a un hecho histórico acaecido a esa ciudad, pues los de Esmirna sabían a qué estaba aludiendo el Señor cuando dice el que estuvo muerto y vivió. Entonces les dice, ese dice esto, y comienza a hacerles un reconocimiento a los de Esmirna, porque en Esmirna no vamos a encontrar ninguna reconvención. El reconocimiento que les hace es: yo conozco tus obras. Recuerda siempre que el Señor nos conoce. Conoce lo que hacemos, cómo lo hacemos, dónde lo hacemos. Entonces le dice al ángel de la iglesia en Esmirna: yo conozco tus obras. Recuerda que los pastores son las estrellas que el Señor tiene en su diestra, por lo tanto, Él conoce a cada uno de los que está al frente de una congregación en su liderazgo. Además de conocer sus obras, le dice, y tu tribulación, o sea, también la conocía. Acá la palabra tribulación es como cuando se estrechan las uvas en el lagar. Estos hermanos y este hermano, allí en la congregación había sido oprimido y exprimido. Sí, como cuando se trilla el grano, o como cuando se apalea con un garrote para sacarle las semillas. Entonces, el Señor primero hace referencia a esa labor interna que la tribulación hace por dentro de aquel que la está sufriendo, la está sobrellevando. Yo conozco tus obras, lo que se hace. A veces puedes sentirte desmotivado o tal vez pensar que Dios está muy ocupado para saber las vicisitudes y enterarse acerca de las tribulaciones por las que estás pasando. Pues no, hoy al igual el Señor te dice, yo conozco tu tribulación.
Pero en la congregación de Esmirna ocurría algo que definitivamente se habla muy poco en los escenarios de prosperidad y de añadiduras, en donde se ha tomado la Biblia como un libro de pensamiento positivo para animar a la gente a tener triunfos y riqueza material. El Señor le dice a esta congregación en Esmirna: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Hay un paréntesis en la versión Reina Valera del 60, después de y tu pobreza, que dice: pero tú eres rico. Es decir, el Señor le está diciendo a la congregación en Esmirna: yo sé que exteriormente estás en dificultades en lo material, pero espiritualmente, mi creyente de Esmirna, eres rico, estás súper. Cabe anotar, permítame un paréntesis, que el Señor a esta congregación, a su líder y a sus congregados, no les promete sacarlos de la pobreza. Es más, ni de la tribulación. De hecho, ni menciona la posibilidad de sacarlos de allí. Es más, puede que estos creyentes de Esmirna de hace 2000 años hayan llegado hasta el final de sus vidas biológicas, terrenales, en medio de tribulaciones y pobreza material. Pero vamos a ver lo que sí les realza, lo que sí les hace énfasis, porque pensemos un momento. ¿Será que Dios no nos puede enriquecer? Claro que nos puede enriquecer. ¿Será que Dios no nos puede sanar? Claro que nos puede sanar. ¿Será que Dios no nos puede librar de nuestros enemigos? Claro que nos puede librar. Pero usted y yo tenemos que ser muy juiciosos en esto de entender el nuevo pacto y el antiguo pacto. Si usted observa en el antiguo pacto, Abraham era una persona riquísima, dice Génesis. El mismo Isaac y Jacob no eran personas privadas de bienes materiales. Aún los patriarcas, los hijos de Jacob, el que conocemos como Israel. El mismo pueblo, al salir de Egipto, dice que los egipcios le entregaron cantidades impresionantes de bienes materiales. En el antiguo pacto tenemos un rey como David, próspero en todas sus expresiones de riqueza. Aún Esther nos narra en su libro que ella se casó con Asuero, un hombre tremendamente próspero. Cuando leemos la historia y la vida del rey Salomón y las visitas que recibía, por ejemplo, las de la reina de Saba, vamos a encontrar que había tremenda riqueza. ¿Por qué será que ahora en el nuevo pacto el énfasis de Dios no es la riqueza material, aunque la puede dar? De manera abierta, inclusive, en el nuevo pacto hace menosprecio de ellas. ¿Por qué será? Creo tener una respuesta, la comparto contigo, tú puedes tener la tuya. Creo que en el nuevo pacto se nos entrega Jesús mismo, que es Dios. Nos envía el Espíritu Santo, que es Dios. Y el Padre Celestial, que es Dios, se viene a vivir con nosotros, que es Dios. Entonces, en armonía con esto, sería extraño que el Señor alabara las riquezas, pues ahora la mayor riqueza nuestra y la que mejor uno puede disfrutar es estar con Él. Entonces, el paréntesis que hago es para que recordemos que nosotros debemos mirar la armonía que hay en este pensamiento que el Señor Jesús le expresa a los de Esmirna al decirles: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico. Claro, eres rico porque lo tenían a Él, como lo tenemos nosotros. Vuelvo y digo, ¿puede Dios enriquecernos? Sí. ¿Puede Dios sanarnos? Sí. ¿Puede Dios hacernos superpoderosos? Sí.
De hecho, usted va a mirar que en la Odisea, que es una congregación en el capítulo 3, tenía un ángel, o sea, un líder, un pastor riquísimo, y unos congregados súper ricos. La DIAN pues los tenía en la mira. Pero ¿sabes qué les dice? Cuando lleguemos allí, vas a notar que el Señor les dice, ustedes son pobres, pobres en lo importante, pobres en la relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Bueno, pero por hoy te envío un fuerte abrazo y te deseo el mejor de los días.